Bien, hola a todos, me presento. Yo me llamo Joaquín Anthony Roque Quispe y soy estudiante de la Universidad Nacional de Juliaca, de la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social. Actualmente voy cursando el primer semestre. Bueno, en esta ocasión voy a abordar un tema muy importante, que es la era del guano en el gobierno de Ramón Castilla. Y para ello, para desarrollar el tema, me voy a basar en cuatro ideas o cuatro cuestiones que vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Bueno, empecemos. Aquí tenemos la primera idea o la primera cuestión. ¿De qué manera repercutió la explotación del guano en el gobierno de Ramón Castilla? Bueno, nos dice, ¿no? ¿De qué manera influyó el abono, ¿no? del guano en el gobierno de Ramón Castilla? ¿Qué influyó? Bueno, primero tenemos el apogeo del guano. Si bien tenemos entendido, en el Perú, en los años bueno, para ser exactos, en el año de 1840, el país estaba presentando una crisis económica. ¿Y debido a qué pasó? ¿Por qué? Bueno, a causa de las intensas guerras que se dio en ese tiempo por la independencia, ¿no? Bien sabemos que la independencia se dio en el año 1821, a causa de eso, posteriormente hubo guerras, ¿no? Y que se dio por la independencia, y por eso el Perú estaba en una crisis económica. Bueno, ¿y qué tenía que hacer ante esto el Perú? Pues tenía que buscar, ¿no? nuevos rumbos para superar esta crisis económica que estaba pasando en ese entonces. Y el contexto europeo fue muy favorable para ello. ¿Por qué? Bueno, la sobreexplotación de la tierra, la escasez de alimentos, la necesidad de mejores pastizales, ¿no? Surgida a raíz de las florecientes industria textil británica. Gracias a esto permitió generar una unión. ¿Entre quién? Entre Perú y el otro país, ¿no? Y ese país. Bueno, el guano se convirtió en el vínculo, en el lazo, ¿no? En la unión a esto, indicado que es el abono, ¿no? que permitiría el desarrollo económico, no solo del Perú, sino de ambos países. Bueno, ahora sí, cuando inició el primer gobierno de Ramón Castilla, que fue en el año de 1845, para ese entonces la explotación del guano ya se había convertido en un elemento muy importante. Ya con eso ya habíamos encontrado una estabilidad económica hasta ese entonces, pero lamentablemente la mayor parte de los beneficios de la explotación del guano no iban directamente hacia el Estado peruano. ¿Por qué? Puesto que en esos los únicos beneficiados eran los consignatarios. ¿Quiénes son los consignatarios? Pues son inversionistas extranjeros, que no son del país, son de otro país. Por tanto, eran los únicos que sabían el precio real de la venta del guano en Europa. Y además podían sacar ventaja económica de todos los acuerdos comerciales que había. Bien, eso es respecto al apogeo del guano. Ahora podemos pasar a la venta del guano, ¿no? ¿Cómo se hacía la venta del guano? Bueno, a ver, para esto el Perú inició o firmó el primer contrato en 1841, antes de que Ramón Castilla entrara todavía. Ya, con un comerciante peruano. ¿Quién era este comerciante? Era el señor Francisco Quirós. El contrato que firmaron fue por 6 años, a cambio de un pago de 10.000 pesos al año. Este contrato estipulaba que debía hacerse un pago de 1.500 pesos al contado y el saldo restante lo abonaría a crédito, ¿no? Sí, ya. Pero el contrato no fue tan beneficioso para el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque por el hecho de que con los primeros embarques que Francisco de Quirós hizo, obtuvo ganancias importantes, porque en el contexto europeo condicionó a los agricultores británicos a pagar más por el producto, o sea, más de lo debido, más de lo que debería ser. Ya, demostrando así, ¿no? Al Estado peruano, haciéndolo quedar que el Estado peruano había subvaluado el precio del producto, cosa que no era así. Entonces, por eso el contrato terminó un año después. No cumplieron los 6 años. Y bueno, eso sería, ¿no? Respecto a las ventas. Ahora pasemos a los beneficios del guano. A los beneficios del guano. Ahora, gracias a los ingresos que obtuvimos gracias con la venta del guano, ¿no? El Perú se convirtió en un país que gozó de grandes beneficios maravillosos. ¿Reflejado en qué? Lo demostramos en las obras públicas, o lo demostraban. En los gobiernos de Ramón Castilla, que fueron dos veces, dos. Uno fue en el año 1845 a 1851 y otro fue su segundo gobierno en el año 1851 a 1862.
Y en intermediario de esto también gobernó, ¿no? Echenique, que fue después del primer gobierno de Ramón Castilla, 1851 a 1854. Ya, en estos gobiernos, ¿qué ocurrió? Pues ellos fueron los más beneficiados, ¿no? De los ingresos del guano. Durante estos gobiernos, bueno, gracias a los ingresos del guano, se pudo establecer el primer servicio telegráfico inalámbrico. ¿En dónde? En Lima, Callao. También la instalación de alumbrado a base de gas en Lima. Bueno, tal vez en esos tiempos era gran novedad en todo el mundo obtener estas inversiones, estas cosas, ¿no? Como es el servicio telegráfico, el alumbrado a gas. Bueno, asimismo hubo diversas inversiones también. Aparte de eso también, como lo fue la construcción de los ferrocarriles, donde en Lima, Callao también. En departamentos del Perú, aparte de Lima, también en Tacna, en Arica también se hizo esta inversión. Y otro posiblemente en Lima, igual en Chorrillos. Ya, bueno, eso sería respecto a los beneficios del guano, ¿no? Esos beneficios nos trajo. Bueno, ahora sí pasamos a nuestra siguiente cuestión. ¿Qué aspectos positivos y negativos tuvo la explotación del guano en el gobierno de Ramón Castilla? Ah, bueno, claro, como todo tiene aspectos negativos, como también aspectos positivos siempre. Bueno, empecemos con aspectos positivos. ¿Qué aspectos positivos nos trajo? Bueno, es que el Perú se vio favorecido, ¿no? Porque el Perú era el único propietario de las islas guaneras en su litoral. Entonces, éramos el único. Aunque había uno que también hacía la producción del guano, ¿no? ¿Dónde era? Estaba ubicado en África, ¿no? Pero, ¿qué era esto? Que este recurso era el detalle que era de menor calidad. Aparte, creo que posteriormente fue saqueado y también se agotaron, ¿no? Entonces, el único producto de donde compraba era de Perú, todos los países. Y eso era nuestro aspecto positivo, que todo el mundo casi adquiría de nosotros, ¿no? El abono del guano. Ya, ahora, sigamos. En esta época también de bonanza o prosperidad, ¿no? Podemos llamarle en el Perú, atrajo a muchos inmigrantes e incluso el país estuvo al borde de una guerra con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos querían tomar las islas por la fuerza, ¿no? A menos que nosotros bajáramos el precio del guano, que para ellos era una suma muy enorme. Entonces, la condición era que bajáramos de precio. Ya, entonces, y así fue. Ahora, aspectos negativos. En aspectos negativos, bueno, hubo desventajas, ¿no? Del monopolio que afectaron mayormente a los países demandantes o que dependían del producto, ¿no? Y pagaban cualquier precio por él. No les importaba el precio, pero pagaban. Pero lo que más, el aspecto negativo fue, ¿no? Que en ese tiempo, como siempre, tal vez hubo la corrupción, la mala administración pública y el aumento indiscriminado de los bonos de deuda que poseían los prestamistas. Eso es obvio, ¿no? Que la corrupción hubo desde siempre en el Perú. Y es un problema que hasta hoy en día lo sigue habiendo. Y creo que es uno de los mayores problemas. Bueno, eso sería respecto a los aspectos. Sigamos la tercera cuestión. Nos dice, ¿qué impacto generó la era del guano en la sociedad republicana durante el gobierno de Ramón Castilla? Bueno, como bien ya lo dije anteriormente, ¿no? Que tras la guerra y la independencia, las guerras civiles, obtuvimos un resultado de entrar en una crisis económica, en un estado económicamente arruinado. Entonces, pero con el descubrimiento posteriormente del guano, ya los ingresos eran de grandes cantidades, ¿no? Que nos estaba permitiendo sobresalir, ¿no? De la crisis económica. Entonces, gracias a esta exportación de guano en grandes cantidades, fue gracias a las grandes demandas de fertilizantes que los campos de cultivo europeos demandaban, donde el guano se constituía como un producto abonador muy valioso. Bueno, y estos ingresos generados por la exportación de guano permitieron al Estado peruano poder invertir en infraestructura. Que nos quiere decir que obtenieron una mayor presencia en el país luego de varias décadas de estancamiento económico. En ese sentido, ocurrió una modernización del país. Esto fue un impacto social, que hubo modernización en el país. Y ahora, en el segundo gobierno de Ramón Castilla, que fue entre los años, ¿no? de 1851 y 1862, es donde la República Peruana encuentra una relativa paz interior y puede organizar su vida política y económica. Porque Castilla abolió por fin la esclavitud y la pena de muerte. Es decir, que Ramón Castilla por fin, ¿no? Suspendió, o sea, ya
ha detenido, ¿no? Eso que lo que era en ese tiempo la esclavitud y la pena de muerte a través de un decreto. Y estableció políticas de promoción, de extracción y exportación de fertilizantes naturales, que es el guano. Que inicia, en ese entonces es donde inicia una prosperidad en el país. Bueno, tal vez supuestamente, ¿no? Una prosperidad. Bueno, pasemos a la siguiente cuestión, que sería prosperidad falaz. ¿Y por qué prosperidad falaz? Ahora sí, vamos a saber por qué prosperidad falaz. Porque, bueno, según el historiador peruano, ¿no? Conocemos como Jorge Basadre Groman, la prosperidad falaz fue un término utilizado para denominar a la llamada era del guano. Asimismo, señala que los beneficiosos obtenidos por el Estado peruano por la venta del guano se tradujeron en una prosperidad aparente, irreal, ilusión. O sea que nos hicieron pensar que en sí estábamos creciendo económicamente, que estábamos progresando, pero no fue así. Entonces, de ahí proviene este término, ¿no? Que dice falaz, aplicado por el historiador Basadre. Los beneficios no repercutieron en una mejora general del Estado. Entre la corrupción, ¿no? Dentro de ellos estaba la corrupción por culpa de ellos. La corrupción, la inversión en ámbitos no productivos que no tenían nada. La falta de previsión para buscar la alternativa económica. La etapa de prosperidad feliz acabó en falaz, acabó en una bancarrota del país. Entonces, podríamos decirnos que cuando hablamos de prosperidad falaz, hacemos la referencia a una etapa de la historia republicana de Perú, que es un periodo histórico del siglo XIX, ya que en ese tiempo hubo una prosperidad económica gracias a la explotación de este fertilizante, ¿no? Que es el guano. Y bueno, estas épocas eran maravillosas para el Perú, las mejores tal vez, hasta el entonces. Hablando en materia económica, obviamente, pero todo era una mentira. Por ello nos dice prosperidad falaz. Por eso viene este término, prosperidad falaz. Porque a pesar de que el Perú obtuvo abundantes ganancias, abundantes ingresos y al final terminó en una enorme bancarrota. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hubo esa bancarrota? ¿Qué sucedió? ¿Qué estábamos explotando? ¿Por qué? ¿Por qué esta bancarrota? Porque si bien sabemos que estábamos explotando estos recursos que todos los países eh, compraban, ¿no? Y nosotros vendíamos. Entonces, esto sucedió porque hubo malas gestiones, tal vez la corrupción, malas gestiones, mala administración, y además vendíamos y pedían adelantado, ¿no? El pago, hasta que, mire, como saben que todo en algún momento se acaba, el guano en el Perú algún día se acabó. ¿Y qué vamos a pagar? Y la única solución es que nos quedamos totalmente endeudados. Es la cosa, ¿no? Es por ello, es por ello, ¿no? Que determinamos prosperidad falaz. Bueno, ahora sí. Y ahora sí podemos llegar a las conclusiones sobre este tema que estuvimos abordando. Bueno, podemos concluir que la explotación del guano tuvo un impacto positivo en la economía de Perú, sí, durante los gobiernos de Ramón Castilla, trayendo consigo varias obras, ¿no? Que ya lo dijimos anteriormente, como el servicio telegráfico que se dio en Lima Callao, la instalación de alumbrado a base de gas en Lima, que posteriormente fue beneficioso para el país, claro que sí. Si no hubiéramos tenido estos ingresos económicos que se dio gracias al guano, no hubiéramos podido hacer estas inversiones, que tal vez siempre son buenas, ¿no? Para la sociedad. Bueno, la siguiente conclusión que podemos sacar es que respecto al impacto social que tuvo en la República de Ramón Castilla, que suspendió definitivamente la esclavitud y la pena de muerte. Eso es algo muy bueno en ese tiempo y para ahora también. Estableció políticas de promoción, de extracción y exportación de fertilizantes naturales, que es el guano de islas. Y aquí es donde podríamos decir que inicia una era de prosperidad en el país. Porque de que hubo prosperidad, claro que hubo, pero no como lo esperábamos. Ahora, una tercera conclusión también podemos decir que respecto a la prosperidad falaz, al último tema que vimos viendo, la explotación del guano influyó de manera positiva y negativa. ¿Y por qué positiva? Bueno, a corto plazo no trajo beneficios económicos como son las obras, o sea, sí, estábamos saliendo adelante con los beneficios, ¿no? Con los ingresos económicos que estaba viendo, pero a corto plazo, ¿por qué? No pensamos a mediano y largo plazo. Porque en mediano y largo plazo, gracias a esta mala administración de los ingresos generados a la corrupción que entre medio siempre está, entonces,
generó una crisis económica que fue difícil de controlar, difícil de salir, nos endeudamos y por ello no hubo un buen desarrollo en el país, que hasta el día de hoy no somos un buen país, seguimos cometiendo errores. Y bueno, hasta aquí solo me queda decir que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y bueno, es bueno siempre saber conocer nuestra historia, ¿no? Ver qué pasó anteriormente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.